Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estoy acá en los estudios del canal 102 para un programa del Ministerio Jesucristo Rey y Señor de comentario y análisis de la Escritura. Y hemos estado en torno al tema de los profetas hebreos, excepto el programa anterior que, como los televidentes que son asiduos a este canal saben, tuvimos una entrevista con el director de alabanza y productor musical Fernando Altán. Y vamos a tener posteriormente también acá en mi programa a invitados para estudiar la Escritura siempre. Y en este programa continuaremos con el mismo tema de los profetas hebreos. Hemos estado analizando el libro de Ruth. Por supuesto que hay libros que son declarados proféticos porque fueron escritos por profetas, y obviamente en estos libros que originalmente se denominan libros de los profetas, ¿verdad? Obviamente están las profecías de cada uno de estos profetas, como las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, etcétera, ¿verdad? De Oseas, de todos los profetas que actualmente se denominan mayores y menores, aunque originalmente en la Tanaj, que ustedes saben que es la compilación hebrea de todos los escritos hebreos inspirados, ¿verdad? Ellos solo tienen esta clasificación de profetas, ¿verdad? O libros proféticos. Entonces, dentro de estos libros obviamente no entran, ya hicimos el análisis del libro de Josué, no entra el libro de Josué como un libro de un profeta, ¿verdad? Sino que es un libro histórico. Sin embargo, vimos algunos detalles de la función profética de Josué. Y después estuvimos también analizando qué había de profético o qué profetas participaron en los relatos del libro de Jueces, ¿verdad? Y encontramos que hubo personajes que sí eran declarados profetas, como en el caso de la profetisa, y en el caso de jueces como Sansón, pues aunque en algún momento realizaron actos proféticos, en sí no actuó como profeta, sino como un gobernador, ¿verdad? Como un juez. Ahora entramos al estudio del libro de Ruth, siempre indagando si hay dentro de este libro, dentro de la historia, porque es un libro histórico, ¿verdad? Solo nos cuenta la historia de Noemí, que originalmente pues sí es hebrea, ella y su esposo, pero parten hacia la tierra de los amonitas, perdón, de los moabitas, y entonces recuerden que allá los hijos de Noemí se casan con moabitas, pero al transcurrir el tiempo no solo muere el esposo de Noemí, sino mueren los hijos. Entonces solo le quedan a ella las dos nueras, y llega un momento en el que Noemí decide que ya es tiempo de regresar a Judá, ¿verdad? A su verdadera tierra, y ella despide a sus nueras. Pero recuerden que la historia dice que Ruth no quiso dejar a Noemí, tanto que le dijo que ella la iba a seguir a donde fuera que fuera Noemí, y que
su pueblo sería, el pueblo de Noemí sería el pueblo de Ruth y el Dios de Noemí, porque obviamente los moabitas tenían dioses, ¿verdad? Mientras que los hebreos conocían ya al único Dios verdadero, a Jehová. Y Ruth le dice a Noemí que no la va a dejar y que tanto que también el Dios de Noemí, el verdadero Dios, iba a ser su Dios, ¿verdad? Entonces este acto de Ruth, pues definitivamente que queda marcado no solo en la vida de Ruth, sino que sobre todo en la vida de Noemí, quien regresa. Y recuerden que Noemí les dice a sus coterráneas o a sus paisanas, diríamos en Guatemala, que ya no la llamen Noemí, sino que la llamen Mara, ¿verdad? Porque ella está amargada, porque ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, y regresa, como decimos en Guatemala, con una mano adelante y otra atrás, o sea, regresa sin nada, y comienza una nueva etapa de la vida de Noemí. Pero lo interesante es que esta etapa en esta etapa de la vida de Noemí, digamos, el papel principal lo va a desarrollar Ruth, porque comienza con que Ruth decide que va a ir a espigar, le llaman ellos, ¿verdad? O sea, han cosechado el trigo, pero como recuerden que estamos hablando de una época en la que no existían las máquinas para cosechar, entonces los labradores pues cortan el trigo con la hoz y van dejando espigas, ¿verdad? No las recogen todas, por supuesto, las amarran y todo para después tener que botar o hacer que las espigas boten, ¿verdad? Las semillas, que es lo que se muele y es lo que sabemos que con lo que se obtiene la harina. Así que ellas le llamaban espigar, a ir a recoger, por así decirlo, las sobras. Y entonces Ruth, que es moabita, por consejo de su suegra Noemí, va a la tierra de Booz. Entonces vamos primero Dios, a terminar con esta historia, porque resulta que Ruth llega al campo de Booz, ¿verdad? Porque Booz era el pariente de Noemí, que tenía la capacidad de redimir a Ruth. Recuerden que una de las tradiciones hebreas era que si en una familia uno de los hermanos ya casado moría, el hermano de esta persona, de este varón que moría, podía redimir a la esposa, o sea, podía casarse con la esposa, podía tomar a la cuñada como esposa, ¿verdad? Para que se mantuviera entre familia siempre la relación, en este caso de la cuñada que había enviudado, con uno de los hermanos de su esposo. Y entonces resulta que Noemí tiene a Booz como pariente, y Booz es un hombre relativamente rico, ¿verdad? Porque tiene un campo que él siembra y cosecha, y a este campo es a donde llega Ruth. Así que cuando Booz descubre que Ruth está espigando y todo, la ve con buenos ojos. Seguramente Ruth era joven, y Booz sí parece ser que ya era un hombre un poco maduro. Sin embargo, él trata muy bien a Ruth y acepta que Ruth esté espigando ahí, ¿verdad? Booz, por supuesto, sabe que esto de espigar para Ruth significaba recoger todas las espigas que pudiera para llevárselas a su suegra Noemí, ¿verdad? O sea, ella estaba trabajando no para Booz, sino estaba trabajando para sí misma, ¿verdad? Para tener que comer. Sin embargo, Booz se muestra muy, muy noble y muy bueno, diríamos en Guatemala, y le permite que ella esté espigando durante toda la cosecha, ¿verdad? Que seguramente era de varios días. Entonces, en el capítulo 2 y verso 21 dice: entonces Ruth la moabita dijo:
además me ha dicho, aquí Ruth le está contando a Noemí las nuevas respecto de cómo la trató Booz. Dice, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Y Noemí respondió a su nuera Ruth, bueno será, hija mía, que salgas con sus criadas para que no te maltraten en el campo de otro. Así pues tuvo estrecha compañía con las criadas de Booz y espigó hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, pero habitaba con su suegra. O sea, estamos viendo que como Noemí había regresado, resulta que se había llevado a su nuera Ruth y vivían juntas. Ahora vamos a entrar en la parte donde Noemí le da consejos a su ella la llama hija, ¿verdad? Pero es su hija política, ¿verdad? Es su nuera. Dice el capítulo 3, verso 1, entonces le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien. Ahora pues aquel Booz con cuyas criadas tú has estado no es pariente nuestro. He aquí que avienta la era de la cebada esta noche. O sea que además del trigo sembraba cebada, ¿verdad? 3, levántate pues y úngete y ponte tus mejores vestidos y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Vean los consejos que le da Noemí a Ruth. Y sucederá que cuando se acueste, te fijarás bien en el sitio donde se acuesta, e irás y alzarás la cubierta de sus pies y te acostarás ahí para que él te diga lo que has de hacer. Miren qué interesante el consejo que le da Noemí a Ruth. Era una época en la que obviamente los hombres tenían que dormir pues en el campo, ¿verdad? Porque estaban cosechando. Y también en la época de siembra, ¿verdad? Tenían que dormir allí porque son trabajos de varios días. Entonces le dice Noemí a Ruth que debe fijarse dónde se acuesta Booz y que debe acostarse a sus pies. Vean que esto parece que tiene un significado como de humildad, de ser humilde ante una persona, porque recuerden que estamos hablando de una época histórica del pueblo de Israel en la que los hombres se postraban ante otro hombre. Recuerden, por ejemplo, que mucho antes de esto, en la época de José, cuando José es elevado a la categoría de vicefaraón, ¿verdad? Porque él llega a ser el primer ministro de Egipto. Recuerden que ya cuando José es el vicefaraón, sus hermanos llegan a comprar trigo y ustedes saben la historia, cómo José los engaña, por así decirlo, porque les ordena a sus criados que pongan el dinero en los sacos de sus hermanos y que también les den el trigo que llegaron a comprar. Y recuerden que los manda a traer porque en primer lugar él ha hecho que uno de los hermanos de sus hermanos, ¿verdad?, que llegaron a comprar el trigo, él lo ha tomado preso con el objetivo de que sus 9 hermanos, porque llegan solo 10, sus 9 hermanos restantes vayan a traer al 12º, ¿verdad? O sea, a Efraín. Y bueno, ustedes conocen la historia. El punto es que cuando ya ha llegado Efraín, el pequeño, resulta que vuelve José a hacer lo mismo y les vuelve a poner el dinero en los sacos, pero además ordena que pongan en el saco de Efraín la copa, una copa de plata parece que era. Y entonces inmediatamente cuando ya se fueron los hermanos, José ordena que vayan detrás de ellos y que busquen la copa, ¿verdad? La copa, pues José la había ordenado que la pusieran a propósito en el saco, y entonces se encuentran la copa y es así como culpan a Efraín de que se robó la copa. Pero todo es un ardido, una trama que inventó José para poder tener a sus hermanos. Y en ese momento recuerden que cuando regresan los 10 hermanos, los 11, porque ya está Efraín con ellos, se postran, dice, delante de José. Entonces este acto de postrarse que ya no se usa, ¿verdad? Porque
lo más que se hace en algunas culturas como los coreanos o los asiáticos, ¿verdad? Es que se inclinan. Ustedes han visto en persona o por televisión, han visto que ellos saludan inclinándose, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque estamos hablando de una época en la que los hombres se postraban ante otro hombre. También sabemos, por supuesto, que en las antiguas, en la China, en las antiguas monarquías, también se postraban delante del emperador chino, ¿verdad? Entonces, pero volviendo acá, Noemí le da un consejo a Ruth acerca de cómo debe ella granjearse, por así decirlo, más aún, porque el favor de Booz. Y entonces vemos que Ruth le va a hacer caso, va a obedecer a Noemí. Dice verso 5, y le respondió: todo cuanto me dices yo lo haré. Le dice Ruth a Noemí. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido, estamos en el verso 7, y cuando Booz hubo comido y bebido y estuvo alegre su corazón, fue a acostarse a un lado del montón. ¿Se dan cuenta? O sea, hacían montones de trigo y entonces él se fue a acostar ahí. Entonces ella se acercó calladamente y alzando la cubierta de sus pies se acostó allí. Verso 8, y sucedió que a la medianoche aquel varón se estremeció y palpó, y he aquí una mujer acostada a sus pies. ¿Se dan cuenta? Porque Ruth le había obedecido a Noemí acerca de que debía acostarse a los pies de Booz. Verso 9, entonces él dijo: ¿quién eres tú? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. O sea, eso tenía un significado acerca de redimir a una persona. Nosotros sabemos que redimir es una forma de comprar. Redimir es comprar, pero la diferencia es que tú no estás comprando algo que no te pertenecía. Entendemos que cuando tú compras es dar dinero por algún objeto que no era tuyo, ¿verdad? Sin embargo, redimir consiste en volver a comprar algo que ya te pertenecía. Entonces aquí estamos hablando de una forma de redención, porque es en cierta forma una forma de compra. O sea, en cierta forma Booz tiene que comprar a Ruth, pero no estamos hablando de dinero forzosamente, sino que están hablando de que Booz puede tomar a Ruth por esposa. Esa es la forma en la que, por así decirlo, él la va a redimir, ¿verdad? Él la va a desposar, la va a comprar de esa forma, porque va a convertirse en una simple parienta, digamos, lejana, porque realmente la pariente de Booz es Noemí. Así que Ruth, que era la nuera de Noemí, era una pariente lejana, ¿verdad? Sin embargo, vemos que por ser también ya parte de la familia de Noemí, entonces es por eso que Noemí le hace ver a Ruth que Booz tiene la capacidad de redimirla. Y por eso es que Ruth hace esto y le pide concretamente a Booz que por favor la redima, ¿verdad? Entonces, y él dijo, vean lo que dice Booz a Ruth: bendita seas de Yahvé, hija mía, has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Se dan cuenta? O sea, esto demuestra que Booz para ese momento ya era un hombre maduro, ¿verdad? Era probablemente un hombre que pasaba los 50 años. No era un anciano, pero ya, porque él se lo dice, ¿verdad? Dice, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, Ruth era joven y tenía derecho, por así decirlo, a casarse con un hombre joven. Sin embargo, Ruth está obedeciendo los consejos de Noemí en relación a emparentarse más con los hebreos, ¿verdad? Volverse prácticamente hebrea, porque iba a ser nada menos que la esposa de un hebreo, solo que ella era, por supuesto, de otra tribu, era moabita. Verso 11, ahora pues, hija mía, no temas, que yo haré por ti todo cuanto me dices, porque todos los responsables de mi pueblo saben que eres mujer de acendrada, dice aquí, ¿verdad? Que es una palabra antigua, de virtud. Esto está en el verso 11,
Y en la Reina Valera lo traduce, dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Así lo traduce la Reina Valera en un lenguaje más comprensible. Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor tuyo, con todo hay un pariente más cercano que yo. Eso se lo está contando Booz a Ruth, ¿verdad? Le está explicando qué es lo que pasa, o sea, como decimos en Guatemala, cómo es la cosa, cómo es el proceso, qué es lo correcto, qué es lo que tiene que hacer Booz. Le explica que hay un pariente que es más cercano a Noemí que incluso Booz. Verso 13, pasa esta noche y cuando sea de día, si él quiere redimirte, bien, que te redima, pero si él no quiere redimirte, vive Yahvé, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. Entonces vemos que Booz le explica a Ruth que no es tan fácil que a la primera la pueda redimir, sino que es necesario primero saber si el otro pariente la quiere redimir. Entonces vemos que ya en el capítulo 4 y verso 3 en adelante es donde sucede esto de la redención. Vamos al capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 donde va a suceder la redención, y de hecho el título del capítulo, aunque esos son títulos posteriores, ¿verdad? Pero dice redención de Ruth y Noemí. Capítulo 4, verso 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente más cercano del cual Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él se desvió y se sentó. Este es el momento en el que Booz va a hablar con esta persona que no tiene nombre, ¿verdad? Porque le dice fulano. O sea, es una persona que no le escriben acá el nombre, pero es un pariente más cercano de Noemí que el mismo Booz. Podemos ver que realmente solo estamos en una historia de inserción, por así decirlo, de conversión, digamos, de conversión de una moabita a hebrea. ¿Por qué? Porque ella, en primer lugar, declara que la tierra de Noemí va a ser su tierra. Entonces esto ya es un primer paso en relación a convertirse a otra religión, a convertirse a otra cultura, como era pasar de ser moabita a ser israelita, ¿verdad? Entonces le dice Ruth a Noemí que el pueblo de Noemí va a ser su pueblo, pero lo interesante y lo importante es que Ruth le dice concretamente que el Dios de Noemí, ¿verdad? Que es Dios, el Dios verdadero, es Yahvé, es Jehová de los ejércitos. Ese Dios va a ser el Dios de Ruth. Y esto es lo importante de este libro, por lo cual ellos lo agregan, ¿verdad? Es increíble porque estamos viendo que es el caso de una moabita, una persona que era de una cultura que no podía pertenecer a la tribu de Israel o al pueblo de Israel, que ustedes saben que los moabitas y los amonitas son los hijos de las hijas que tuvieron relación con Lot, ¿verdad? O sea, son fruto de un incesto. Pero por supuesto habían pasado muchísimas décadas, no sé cuántos cientos de años habían pasado desde que pasó lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y recuerden que salió Lot con sus dos hijas, salió con su esposa, pero recuerden que la esposa se convirtió en estatua de sal por volver atrás, por volver a ver atrás en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces quedó solo Lot con sus hijas, y las hijas ya eran adolescentes. Y como las hijas ignoraban si había más territorio, si se había destruido toda la tierra o solo se había destruido esos dos pueblos, ¿verdad? Pero tampoco parece que Lot les explicara que no solo ese pueblo había en la tierra, ¿verdad? Sino que había otros pueblos y que ellas iban a encontrar en el futuro pareja, ¿verdad? Iban a encontrar esposos. Sin embargo, ustedes saben que las hijas, de alguna forma, ellos llevaban vino, emborrachan o embriagan a su papá, y cada una tiene relaciones con su papá. O sea, él cae en incesto. Por supuesto que en este caso son las hijas las que lo inclinan a este pecado, pero al fin y al cabo es un pecado. La cosa es que ellas quedan embarazadas
y de ahí surgen los pueblos de Moab y los amonitas. Ahora vemos que el proceso va más allá, porque lo que hace Booz es hablar con este personaje y le pregunta, verso 2, y tomando 10 varones de los ancianos de la ciudad, dijo, sentaos aquí, y se sentaron. Luego dijo al pariente más cercano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parcela de tierra que era de nuestro hermano Elimelec, ¿verdad? O sea, el esposo de Noemí, que ya murió, y decide hacértelo saber y decirte frente a los que están aquí sentados y frente a los ancianos de mi pueblo que la compres si quieres redimirla. ¿Se dan cuenta? O sea, está hablando de una parcela de tierra. Entonces, redímela. Dice, si quieres redimirla, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que lo sepa, porque no hay nadie para redimirla fuera de ti y yo después de ti. Y él dijo, yo la redimiré. Pero Booz añadió, el día que adquieras el campo de mano de Noemí, deberás tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. ¿Se dan cuenta? O sea que le está hablando de una herencia, de una tierra, pero también le está indicando que como parte de esa herencia tiene que tomar por esposa a Ruth, y que es moabita. Dice, a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Y el pariente más cercano respondió, vean la respuesta de este pariente, entonces no podré redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado, o sea el zapato, y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. O sea, tú hacías un negocio y además de la palabra, como para sellar el negocio, ¿verdad? Porque no había, no se hacían negocios a través de un abogado con escritura y todo, como actualmente, ¿verdad? Entonces ellos, dice que se daban un zapato, dice, se quitaba el calzado y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente más cercano dijo a Booz, adquiérela para ti, y se quitó el calzado. ¿Se dan cuenta? Entonces le está dando a él, a Booz, el derecho sobre esa heredad. Dice, y se quitó el calzado. Entonces Booz anunció a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Esos son, recuerden ustedes, los hijos de Noemí, o sea que también los hijos de Elimelec, ¿verdad? Pero tanto Elimelec como sus hijos Kelión y Mahlón habían muerto. Entonces dice, eso es lo que está diciendo Booz. Además he adquirido a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, y que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Se dan cuenta? Esta es la tradición que ellos tenían respecto de redimir, ¿verdad? O sea, de comprar algo que ya era de ellos, pero que había que volverlo a comprar, ¿verdad? Ese es el concepto de redimir. Recuerden que esto tiene que ver con lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz del Calvario, pagando esa redención nuestra con su sangre, ¿verdad? Porque Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Esto, por supuesto, que no lo creen los ateos. También hay religiones en las que no aceptan ni el cristianismo, ni aceptan los libros hebreos, ni aceptan la Biblia cristiana, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que el Nuevo Testamento tampoco es aceptado por los hebreos. Los hebreos, hasta Malaquías, que es el último profeta de ellos, que sabemos que vivió 400 años antes de que apareciera Cristo, es el último profeta que ellos aceptan. Y después de eso, ustedes saben que ellos tienen otros libros como el Talmud, el Madrash y otros libros que ellos consideran sagrados, pero que ellos saben que son libros que fueron escritos por rabinos, ¿verdad? Entonces, tanto que saben ustedes que específicamente en el Talmud
como los hebreos no aceptaron a Cristo, desafortunadamente en el Talmud hay algunas páginas donde hay, digamos, confesiones negativas respecto de Jesús, ¿verdad? O sea, que el Talmud es un libro que demuestra que Cristo sí existió, porque además de lo que dicen los evangelios, existe el Talmud y es un libro antiguo, y entonces este libro sí registra la persona de Jesús, pero lo declara completamente contrario a la fe hebrea, y habla, como decimos en Guatemala, habla pestes de Cristo, ¿verdad? Entonces condenan, en una palabra, en el Talmud condenan a Cristo, porque ustedes saben que los hebreos no creyeron nunca aceptaron a Cristo y nunca lo recibieron como el Mesías, ¿verdad? Por eso lo tuvieron que matar. Ahora, aquí estamos a punto de terminar este libro. Dice ya en el verso 13, vamos a adelantarnos porque aquí es donde Booz se casa con Noemí. Verso 13, Booz tomó pues a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Yahvé le concedió gravidez y dio a luz un hijo. O sea, aquí le llaman gravidez al embarazo, ¿verdad? Porque estamos en el capítulo 4 y verso 13. Aquí vean cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio a que concibiese y diese a luz un hijo. O sea, esto de gravidez, porque recuerden que esta es la versión stuttgartiana y está traducida directamente del hebreo. Entonces aquí está hablando de que fue engendrado un hijo de Booz en Ruth. Dice verso 14, y las mujeres decían a Noemí, bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel. Sea para ti restaurador del alma y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella te vale más que 7 hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, para Noemí, la vida de Ruth, que era moabita, resultó ser una gran bendición, y aquí vemos cómo Dios en cierta forma premia a Ruth por esa decisión. Podríamos decir que en este sentido, como ahora siempre hay un pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, hay un pueblo que le pertenece a Dios, pero sabemos que ya no es precisamente el pueblo histórico de Israel, porque por supuesto el pueblo de Israel, que ahora es la nación de Israel, que ya sabemos que habitan o que viven en Palestina, ¿verdad? Que donde está Tel Aviv, que es la capital, y está Jerusalén, que es la ciudad santa, y allí está una gran cantidad de judíos, ¿verdad? De hebreos. Ellos, por supuesto, siguen creyendo ser el pueblo de Dios, pero sabemos por el apóstol Pablo que actualmente los israelitas, dice Pablo en la epístola a los Romanos, ya no son los que se circuncidan en la carne, ¿verdad? Ya no somos los varones que nos circuncidan. Obviamente solo los varones podemos ser circuncidados, y recuerden que en la tradición hebrea eso se hace al 8º día. Ya dice que ya no es por la circuncisión que se pasa a ser parte del pueblo de Dios, sino Pablo dice que es la circuncisión del corazón, y Pablo aclara que es una circuncisión que la hace Dios, porque obviamente tampoco se trata de una operación, una cirugía, ¿verdad? Como dicen actualmente, a corazón abierto, ¿verdad? O sea, es algo que no tiene que ver directamente con el músculo, sino estamos hablando del corazón como centro de la vida afectiva del hombre, ¿verdad? También recuerden que es probable que en el corazón, en esta área, esté el espíritu del hombre, porque la escritura, recuerden que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. O sea, literalmente dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así que en ti, en mí, en todos, absolutamente todos los seres humanos, sean religiosos o no, sean cristianos o no, sean ateos o no, en todos hay un espíritu que es el espíritu que Dios le ha dado al hombre, ¿verdad? O sea, Dios le dio a cada hombre un espíritu,
Y recuerden que también es establecido, según la Escritura, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero lo interesante es que dice este versículo que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea, el espíritu del hombre es una parte divina, por así decirlo, que el hombre tiene y que por supuesto es invisible. Tú no puedes ver tu espíritu y nadie puede ver su propio espíritu, ¿verdad? Y menos al morir. O sea, al morir, aunque han hecho pruebas y dice que han pesado a los moribundos, en el momento en el que antes de morir tienen un peso, y cuando mueren dice que hay una diferencia de gramos, de microgramos, ¿verdad? Pero hay una diferencia de peso, o sea, como que trataran de pesar cuánto pesa el espíritu, pero no se puede ver, ¿verdad? Entonces es solo una teoría de que realmente el espíritu tiene peso, pero como sabemos que es un elemento espiritual, es un elemento invisible, es un elemento divino, porque dice que el espíritu es el soplo que Dios nos dio, es la vida del hombre viene en el espíritu. Por supuesto, en la muerte se separa el espíritu del alma, pero recuerden que el alma es la que va a ser juzgada. Entonces, Cristo no murió por el espíritu del hombre, murió por el alma del hombre para poder darle al alma del hombre el perdón, ¿verdad? El perdón tan deseado, tan necesitado que tiene toda la humanidad, ¿verdad? Estamos aquí a punto de terminar este libro de Noemí. Dice, estamos hablando de que ella dio a luz un hijo de Booz. Verso 16, y tomando Noemí al niño lo puso en su pecho y fue su nodriza. O sea, Noemí toma a su nieto, ¿verdad? Porque es hijo de su nuera. Y estamos viendo que ella fue redimida por Booz. Ahora Booz es como si fuera el hijo también de Noemí, solo que es un hijo, digamos, político, ¿verdad? La que es hija política es Ruth. Pero miren qué interesante, porque aquí nos muestra la Escritura quién es este personaje, este hijo de Ruth, quién es. Dice el verso 17, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la importancia de la vida de Ruth, y por esa razón es que aparece el libro de Ruth en la Escritura, dentro de todos los libros que sabemos que forman la Biblia, ¿verdad? Porque ustedes saben que la Biblia está formada de libros y por eso se llama Biblia, porque viene del griego biblos, que significa libros. Entonces ya sabemos que la Biblia tiene 66 libros, y en el caso de la edición de la Iglesia Católica sabemos que tiene 6 libros más, ¿verdad? Ustedes ya saben que los llaman deuterocanónicos y que eso hace que tenga 72 libros. Pero los libros que nosotros consideramos o que nos han enseñado que son inspirados son los 66 libros que son la suma de los libros de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y los libros o las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que este bebé es nada menos que Obed, el papá de Isaí, el que a su vez es el papá de David. O sea, estamos hablando de que el papá de David es Isaí, pero el abuelo del rey David es Obed, y la mamá del abuelo, o sea, la bisabuela, es Ruth, o sea, es una moabita. Es interesante porque recuerden que siempre vamos a ver en toda la Escritura, sobre todo a partir del libro de Samuel, que es donde se registra la vida del rey David, vamos a ver que la importancia del rey David es una importancia tal que Jesucristo se identifica con el rey David porque se hace llamar el hijo de David. Y entonces el rey David tiene una trascendencia bíblica importantísima. Vamos a terminar aquí, dice el verso 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Se fijan, aquí está dando la genealogía de Booz, que sí, Booz sí era un israelita puro, ¿verdad? Pero esto está hablando de que Booz engendra a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta aquí termina
el libro de Ruth y vemos que realmente, aparentemente no hay nada de profético en el asunto, excepto el hecho trascendental de que nada menos que estamos hablando de que la bisabuela del rey David era moabita, era Ruth, la moabita. Es interesante porque esta es la razón por la que vemos cómo esta moabita se convierte en parte de la heredad redimida de Booz, que sí era hebreo, y nada menos que se convierte en la esposa de Booz y por lo tanto en madre de sus hijos. Y uno de esos hijos es Obed, que estamos viendo que resulta ser el abuelo de David. Ahora hemos terminado ya el libro de Ruth y vamos a comenzar con el análisis, digamos, del libro de Samuel. Ya nos quedan muy pocos minutos para terminar y solo vamos a comenzar el libro de Samuel porque ya aquí en Samuel sí vamos a poder estudiar muchas acciones proféticas, porque recuerden que el profeta Samuel, valga la redundancia, sí es profeta. O sea, Samuel prácticamente es el primer profeta reconocido ya de una época del reino, porque recuerden que estamos hablando de dos épocas diferentes. Moisés es el primer profeta reconocido de una época en la que el reino de Israel, ¿cómo se dice? El pueblo de Israel, la nación de Israel se está formando, porque ustedes saben que todo reino requiere de tres elementos básicamente. Requiere de territorio, pero requiere de un pueblo. O sea, no puede haber un reino formado por una sola familia, ¿verdad? Por 5 o 10 personas. Estamos hablando de que un reino se forma con un pueblo. Y en el caso de Israel sabemos que eran como 2 millones de personas, que después se vuelven muchos más, ¿verdad? Más de 2 millones de personas. Imagínense ustedes desde la época de Moisés hasta la época por lo menos que vivió Ruth, ¿verdad? Poco después del periodo de los jueces. Pero vemos que llegamos a la época de Samuel, donde recuerden ustedes que comienza realmente o que toma una forma política ya más concreta la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es en la época del profeta Samuel donde el pueblo le pide a Samuel, que le piden a Dios, por supuesto, en primer lugar, le piden a Dios que quieren tener un rey, pero quieren tener un rey de carne y hueso. Ellos le dicen a Dios que quieren tener un rey como todas las demás naciones. Y este es uno de los elementos de un reino. Entonces, recapitulando, el reino tiene que tener un pueblo, o sea, tiene que tener mucha gente de una misma cultura, tiene que tener un territorio, y vemos que la razón por la que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto es para entregarles la tierra que le llaman tierra prometida, pero es la tierra de Canaán, ¿verdad? Es la actual Palestina, que ustedes saben que el pueblo tuvo que conquistar bajo la dirección o el gobierno de Josué, ¿verdad? Entonces Josué les entrega la tierra y ellos entonces pasan a tener la tierra ya como propiedad. Entonces realmente ya tenían rey, porque recuerden que originalmente el pueblo era gobernado por Dios personalmente. El problema es que ustedes saben que Dios, como es invisible, requiere o demanda de la fe. Por eso es que no solo ahora en nuestros días el cristianismo es una relación de fe con Dios. ¿Por qué? Porque la fe en cierta forma sustituye la necesidad o el deseo del hombre de ver a Dios, porque el hombre es así. O sea, eso de ser incrédulo, de forzosamente querer una prueba de que Dios existe, eso de que el hombre le pida o le exija o le cuestione a Dios que quiere verlo, que quiere tocarlo, y Dios no lo permite, ¿verdad? Les estaba comentando que los filósofos llegaron ya, creo que desde el siglo antepasado, ¿verdad? Llegaron a la conclusión de que el ser que llaman los
los filósofos en general son ateos, ¿verdad? Entonces, hay filósofos cristianos, hubo muchos filósofos cristianos, pero los filósofos modernos en general son ateos. El punto es que la filosofía llegó a la conclusión de que el ser con mayúscula, ¿verdad? Que es en cierta forma lo que para los filósofos es Dios. El ser, dicen los filósofos, se oculta. Entonces ellos descubrieron que hay un ser, ¿verdad? Que es el ser supremo, que le llaman los que también le dan ese título a Dios, pero se lo dan porque no lo conocen. O sea, solo creen y aceptan que existe un ser supremo y es Dios, pero no lo conocen. Sin embargo, aceptan que existe un ser. Entonces ese ser no puede verse. Esa es la realidad digamos, una realidad espiritual que nos toca vivir. Es una actitud, prácticamente es una decisión divina. Ustedes saben que Dios es el juez y Dios es la autoridad. Y Dios decidió que el hombre no lo vea. O sea, esto es algo que no depende de la humanidad. Hay muchas razones, digamos, podríamos decir que eso se originó tal vez en el huerto del Edén, porque Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto que él le había indicado, que era el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Porque el hombre iba a conocer el mal. O sea, el hombre originalmente no conocía el mal. Después, a raíz de eso, ustedes ven que en el capítulo 6 del libro de Éxodo, la Escritura dice que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, porque resulta que la actitud del hombre desde la juventud era de continuo solamente el mal. Entonces, la humanidad realmente, en su mayoría, recuerden que, por ejemplo, en la época de Noé, solo a Noé encontró Dios que era justo. O sea, imagínense ustedes, solo una persona con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras eran los únicos justos que existían en todas. Se pueden imaginar cuántos miles o cientos de miles de personas había, y sin embargo solo Noé le creyó a Dios. Y de ahí viene la historia, ustedes la saben, de la construcción del arca, que dice que además por esa fe que tuvo Noé, resulta que Noé se salvó, pero por esa fe también condenó Noé a su generación. ¿Por qué? Porque Noé sí creyó que iba a haber un diluvio, y Noé sí creyó que era necesario resguardarse de esa lluvia, que en ese tiempo la Biblia dice que no llovía, que todo era, por así decirlo, las plantas solo recibían vapor de agua, ¿verdad? En ese tiempo no llovía, entonces las plantas subsistían solo con ese vapor de agua. Sin embargo, es esa fe de Noé la que la Escritura dice que condenó al mundo de la época de Noé. El punto es que Dios, por la maldad del hombre, porque lo vemos, por ejemplo, lo vemos a través de la historia del pueblo de Israel, que el pueblo, teniendo el privilegio y la bendición de la Shekinah divina de Dios, ustedes saben que la Shekinah, hemos tenido muchos programas sobre esto, de la Shekinah, que es la presencia manifiesta de Dios. El pueblo de Israel una y otra vez decide en una actuación equivocada, en una actuación pecaminosa, incluso tentar a Dios, porque recuerden que cuando ya están en el desierto, se preguntan, pero de manera sarcástica, si acaso Dios podrá ponerles una mesa en el desierto. O sea, como quien dice, eso es, la Escritura lo dice, eso es tentar a Dios. Preguntarle a Dios si puede hacer algo que nosotros sabemos que sí lo puede hacer, pero que no es correcto que lo pidamos, y que tampoco y que es muy importante de qué manera lo pedimos. O sea, nosotros sabemos que tenemos relación con un Dios que es perfecto, que es santo, que es poderoso, pero también la Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios es el mejor amigo, pero también como enemigo, te aseguro que Dios es el peor enemigo. Entonces, yo no te aconsejo que tengas de enemigo a Dios. Yo te aconsejo que tengas a Dios por amigo. Recuérdate tú que Jesús expresó que esa era la voluntad de Dios, que Jesús mismo le dijo a sus apóstoles: no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos.
O sea, Jesús trató a sus apóstoles de amigo, y Dios quiere que tú seas amigo de Dios. Aquellos que son, hay personas que son declaradamente enemigas de Dios, y lo increíble es que hay personas que han sido cristianas, que han sido evangélicas, que conocen la Escritura, que estuvieron en una iglesia cristiana y por alguna razón se fueron, y resulta que ahora son enemigas de Dios. Ahora están peleando con Dios, le reprochan a Dios no sé cuántas cosas, pero el punto es que tú necesitas reconocer que hay en la Escritura una manera, una enseñanza de cuál debe ser tu relación con Dios. Y estamos viendo aquí, solamente terminamos de ver la historia de Ruth, que aparentemente es solo una historia de la redención, por así decirlo, de esta moabita, para que pase a formar parte de una familia que está a su vez dentro de la sociedad judía de ese entonces, ¿verdad? Y este personaje, esta Ruth, y resulta que se convierte en la bisabuela del rey David. Entonces, sí hay una razón, pero lo interesante también es cómo, lo vamos a ver porque ya desafortunadamente se nos terminó casi el tiempo, lo vamos a ver en el libro de Samuel, cómo Samuel desde la infancia es un niño consagrado al servicio de Dios. Es interesante porque el libro de Samuel nos enseña que en esa época ya estaba el sacerdote Elí. Recuerden que el sacerdocio fue introducido por Moisés y fue nombrado sumo sacerdote nada menos que Aarón, el hermano de Moisés. Y recuerden que Aarón tenía 2 hijos que a su vez fueron nombrados sacerdotes. Pero recuerden que en una ocasión los hijos de Aarón decidieron, ¿cómo se dice?, ofrecer incienso a Dios, pero lo ofrecieron en un momento en el que no tenían que ofrecerlo. O sea, inclusive el momento en el que se ofrece el incienso estaba establecido que era un momento en el cual Dios lo pedía. Es interesante porque los hijos de Aarón ofrecieron el incienso y Dios los mató, o sea, los asesinó Dios. Ellos murieron porque ofrecieron el incienso y no les había sido pedido el incienso. Seguramente hay un fenómeno, digamos, en el corazón de estos 2 jóvenes, porque eran los hijos de Aarón, que ofrecieron el incienso. Seguramente había alguna mala intención o había una actitud que no era correcta, ¿verdad? Recuerden que precisamente en el libro de Samuel es donde Samuel nos enseña que la obediencia es mejor que los sacrificios. Así que el libro de Samuel vamos a aprender muchas cosas, sobre todo que Samuel ya es un profeta reconocido, y vamos a ver cómo desde pequeño Samuel, antes de nacer incluso, recuerden que Samuel nace porque su mamá, que es Ana, es esposa de Elcana, el papá de Samuel se llamaba Elcana, pero Elcana era bígamo. Elcana tenía a Penina, que era una de sus esposas, y tenía a Ana, ¿verdad? Penina le había dado hijos, y como ustedes saben es muy importante en la cultura hebrea que las mujeres den a luz. Entre más hijos tengan, mejor. Entonces eso se ve actualmente todavía en las sociedades o en las comunidades hebreas, por ejemplo las que viven en los Estados Unidos. Yo les he contado, ustedes lo pueden ver en videos, que las parejas de hebreos que viven en Nueva York viven en barrios que son específicamente judíos, que por cierto no aparentan que están en los Estados Unidos porque no están modernizados, no hay edificios, no hay riqueza realmente, porque se dedican casi solo al estudio de la Torá, ¿verdad? Al estudio de la ley y al estudio de la palabra de Dios, la mayor parte de hebreos. Pero el punto es que en Samuel vemos que Ana, como es estéril, llega en un momento dado, y con esto voy a terminar, llega en un momento al templo, y en el templo el sacerdote es Elí, y Ana llega profundamente humillada delante de Dios, profundamente abatida,
y entonces llega a llorar y a suplicarle a Dios que le dé un hijo, porque para ella es muy importante, sobre todo porque Penina, la rival, digamos, la otra esposa de su esposo, la molestaba con que Ana era estéril. Entonces Ana llega a rogarle a Dios que por favor le conceda que tener un hijo. Y entonces recuerden que Elí le dice a Ana, porque Elí la ve que habla como que si estuviera ebria, y entonces Elí le dice, digiere tu vino, o sea, que te pase la borrachera, ¿verdad? Entonces ella le dice, no, mi señor, yo no estoy ebria, sino que es la amargura de corazón, por eso he venido a derramar mi corazón delante de Jehová. Y entonces ya Elí cambia con ella y le dice, bueno, entonces que Dios te conceda lo que tú le has pedido. Y como lo que le pidió Ana es un hijo, entonces acá terminamos con esta introducción del libro de Samuel que vamos a estudiar en el próximo programa, porque Dios le concede a Ana que tenga a Samuel. Y vamos a ver cómo Ana lo consagra a Samuel para el servicio de Dios y cómo Samuel comienza a servir a Dios en el ministerio del sacerdote Elí desde la infancia. Muy bien, hemos terminado, vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, tú siempre nos enseñas muchas cosas a través de tu palabra. Señor, danos una mente, como dice tu palabra, la mente de Cristo. Danos una mente diferente, Señor, que no sea la mente del hombre carnal, que no sea una mente incrédula, sino sea una mente creyente, Señor, una mente que acepte tu palabra, que acepte tu voluntad, una mente, Señor, que sea renovada por tu misma palabra. Padre, oramos para que todos los televidentes puedan tener en su mente y en su corazón tu palabra, y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, oramos para que esta palabra produzca salvación en primer lugar en la vida de mis hermanos y en la vida de los televidentes, que Cristo sea revelado a tu vida en todos los programas de este canal de televisión cristiano, y que tú puedas recibir a Cristo hoy mismo o prontamente para ser salvo, para conocer realmente a Dios, para ser engendrado por Dios como hijo genuino, y sobre todo para tener comunión continua con Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu el que nos dé sabiduría, y les dé sabiduría y entendimiento a mis hermanos y a los televidentes acerca de las riquezas que están en tu palabra, de cómo deseas tú que nosotros nos acerquemos a ti. La Escritura nos enseña que es a través de Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo que nadie llegaba al Padre sino a través de Él. Padre, que sea revelada esta verdad a todos los televidentes, que solo a través de Jesucristo podemos llegar a ti. Señor, en el nombre de Jesús oramos por la bendición de tu Espíritu Santo allí en las casas, una bendición de liberación, de libertad, una bendición, Señor, de tu Espíritu, de sanidad y salvación para mis hermanos. Padre, te lo pedimos todo y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.